Este video va a ser interesante. Incluso si has escuchado 1000 informes diferentes sobre el conflicto israelí-palestino, te prometo que esto te dará una nueva perspectiva. Hablaré sobre los asentamientos, la ocupación, la solución de dos estados, el Islam, Jerusalén, la solución y mucho más. Antes de desglosar la narrativa palestina, una pequeña advertencia de disparador. Me gustan los hechos. Si no te agrada lo que digo, muéstrame evidencia que lo contradiga. Si digo que Jerusalén no se menciona en el Corán o que los judíos dijeron sí a su plan de partición en 1947 y los árabes dijeron que no, o que no existía tal cosa como un palestino en el siglo XVIII, entonces siéntete libre de demostrarme que estoy equivocado. Envíame un enlace a una carta de un peregrino a la tierra de Israel que dice que conoció a un agradable palestino. Te estoy pidiendo que me desafíes. Si solo me escribes que soy sionista o que estoy sesgado o que he recibido dinero del gobierno israelí para hacer este video, esos en realidad no son argumentos. Y para tu información, estoy completamente en contra del actual gobierno de Israel. Lo destacable de Israel es que, a diferencia de la mayoría de los países árabes musulmanes, es una democracia. No tengo miedo de que el gobierno me impida expresar mis pensamientos. Israel no es Irán, ni Siria, ni Egipto, ni Arabia Saudita, ni Gaza. No borro comentarios. Algunas personas están totalmente a favor de Israel y otras están completamente en contra. Estoy apuntando a un término medio. Si recibo dislikes y comentarios inteligentes, entonces sé que este video ha llegado al público correcto. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte. Lo último que quiero preguntar es esto. No uses un lenguaje pomposo en tus comentarios si no tienes los números para respaldarlo. La limpieza étnica es una expresión muy poderosa. Si en 1948 había alrededor de 700,000 palestinos y hoy hay 7 millones en la tierra de Israel, realmente no puedes usar este término. Sin embargo, si quieres usar las palabras limpieza étnica, puedes hacerlo para describir lo que les sucedió a los judíos en los países árabes. En Marruecos, en 1948 había 265,000 judíos, hoy hay alrededor de 2,000. En Irak había 135,000 judíos en 1948, hoy hay menos de 10. Argelia solía ser hogar de 140,000 judíos, hoy hay menos de 50. Los países musulmanes perpetraron la limpieza étnica en los judíos. Puedo seguir. Pero esta declaración no cubre completamente lo que ha estado sucediendo. Los musulmanes han oprimido a diversas minorías, no únicamente a los judíos. Si alejas la vista verás que hace 100 años había muchas comunidades cristianas y otros pequeños grupos étnicos en el Medio Oriente. Todos están siendo exterminados por los musulmanes. Por alguna razón, el mundo occidental, el mundo cristiano, no quiere hablar de ello. Como judío, me preocupo por lo que está sucediendo con los judíos en todo el mundo. Y me parece muy extraño que los cristianos realmente no se preocupen por Nazaret o Belén, que son bastante importantes para los seguidores de Jesús y solían ser 80% cristianos hace 50 años y ahora son 80% musulmanes. Igual pasa con los cristianos en Siria, Líbano y Egipto. En Nigeria, grupos musulmanes han matado a miles de cristianos. 2 millones de cristianos han huido de Irak y se han convertido en refugiados en las últimas 2 décadas, pero parece que a nadie le importa. Ni los medios ni las universidades. Todos están obsesionados con los refugiados palestinos. ¿Sabías que la Organización de las Naciones Unidas tiene 2 agencias para los refugiados? Una para cientos de millones de refugiados en todo el mundo y otra llamada UNRWA, que es solo para los refugiados más privilegiados en la tierra, los palestinos? No solo me creas, compruébalo tú mismo. Hablemos de la historia que a los palestinos les gusta contar y que los medios repiten. Los palestinos vivieron en Palestina durante cientos de años. Vivieron pacíficamente junto a una pequeña minoría judía hasta el surgimiento del sionismo, un movimiento colonialista que bajo el paraguas de las potencias imperiales europeas comenzó a expulsar a los palestinos de sus tierras y hogares, causando la situación actual. Y ahora los hechos. En la larga historia de la tierra de Israel nunca existió tal cosa como un pueblo palestino hasta el siglo XX. Millones de peregrinos han venido a la tierra de Israel durante los últimos 3,000 años. Se han encontrado con judíos, árabes, cristianos, musulmanes, drusos y turcos.
nunca han conocido a un palestino. Ahora podrías decir, independientemente de si han existido como nación, todas las personas deberían disfrutar de los derechos humanos y todas las personas deberían tener el derecho de identificarse como deseen. Y estoy de acuerdo, tienes el derecho de identificarte como quieras, pero no tienes el derecho de reinventar la historia. La historia de la región es evidente. Este es probablemente el territorio más documentado del mundo. Hay un libro muy bueno, muy antiguo y popular sobre las conexiones de los judíos con Judea. Se llama la Biblia. Ahora espera, sé lo que estás pensando. Afirmará que Dios entregó esta tierra a los judíos. Si crees que Dios otorgó esta tierra a los judíos, de acuerdo. Si no, también está bien. El punto innegable es que hay una fuerte conexión entre los judíos y la tierra de Israel. Hay miles de libros de los últimos 3000 años que escriben sobre los judíos y la tierra de Israel. Y en excavaciones arqueológicas encontramos monedas judías, textos judíos y artefactos judíos. No hay un solo libro o evidencia arqueológica que apunte a un pueblo palestino. ¿No te agrada lo que digo? Prueba que me equivoco. Pero es mucho más que eso. La conexión de los cristianos y musulmanes con Jerusalén se basa en la conexión judía. Jesús era judío, y la conexión de los musulmanes con Jerusalén también se basa en los judíos. Permíteme explicar. Incluso iré más allá y diré que Jerusalén nunca fue la capital de un imperio musulmán. Siempre fue El Cairo, Damasco o Bagdad. Jerusalén fue principalmente importante para los musulmanes cuando luchaban contra los judíos o los cristianos. Bajo el gobierno musulmán, Jerusalén a menudo era una ciudad muy descuidada. Esto tiene sentido ya que Jerusalén, que se menciona unas 600 veces en la Biblia judía, ni siquiera se menciona una vez en el Corán. El capítulo 17 del Corán habla sobre el viaje nocturno de Muhammad, quien ascendió desde Al-Aqsa, la mezquita más lejana. ¿Cómo llegó a estar asociado con Jerusalén? Para entender esto necesitas volver a los judíos. Los judíos tenían 2 templos, en lo que ahora se conoce como Monte del Templo. Los templos estaban ubicados en el sitio más sagrado para los judíos, que es la cima del Monte Moriah. El primer templo fue destruido por los babilonios y el segundo fue destruido por el Imperio Romano. 60 años después de que los romanos destruyeron el templo, los judíos se rebelaron nuevamente y los romanos cambiaron el nombre de la región de Judea a Palestina y así es como surgió el nombre. Se pretendía desconectar a los judíos del nombre Judea. 700 años después de la destrucción del templo, los musulmanes colonizaron la tierra de Israel y dijeron que Mahoma ascendió al cielo desde el lugar donde se encontraban los templos judíos. En este momento podrías estar preguntándote qué. Los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo desde el mismo lugar exacto, que es el sitio más sagrado para los judíos, y esto no está escrito en el Corán. Sí, y si te parece extraño, es porque no conoces Jerusalén. Nada hace un lugar más sagrado que la competencia con otra religión. Los musulmanes tomaron el lugar que era el más sagrado para los judíos 1500 años antes de la existencia del Islam y lo convirtieron en su tercer lugar más sagrado. ¿No me crees? Aquí tienes un folleto del Waqf, las autoridades musulmanas, que dicen que esta es la ubicación del templo del rey Salomón. Aunque lo que estoy diciendo aquí es historia muy básica, hay una buena posibilidad de que no sepas sobre ello. Y no te culpo. Escuchas tanto sobre el conflicto, pero los medios tienden a olvidar lo básico. Jerusalén siempre fue el centro de la vida judía. Los musulmanes dieron la espalda a Jerusalén cuando rezaban hacia la Meca, y los judíos rezaban hacia Jerusalén. Cuando los judíos se casan, parte de la ceremonia es decir que nunca olvidaremos Jerusalén. Los judíos casi siempre han vivido en Jerusalén, incluso bajo las condiciones más duras. Desde el siglo XIII, los musulmanes no han permitido que los judíos oren en su sitio más sagrado, el monte del templo, y los judíos han tenido que pagar impuestos extra y sufrir acoso. Los musulmanes tuvieron que pagar una tarifa para rezar en el Muro de los Lamentos, el lugar más cercano permitido al monte del templo. La islamización de los sitios judíos no solo ha ocurrido en Jerusalén.
En Hebrón, una de las 4 ciudades que son sagradas para los judíos, se encuentra la cueva de los patriarcas, que según la tradición es el lugar donde fue enterrado Abraham. Para humillar a los judíos, los musulmanes no les permitieron entrar al edificio y a los judíos solo se les permitió subir hasta el 7.º escalón. Solo en 1967, cuando Israel liberó Hebrón, se permitió a los judíos, por primera vez en 700 años, entrar al segundo lugar más sagrado para ellos. ¿Por qué digo liberó Hebrón y no conquistó? Explicaré eso en breve. Y ahora llegamos a la parte interesante, el siglo XIX y el sionismo. Los judíos siempre han emigrado, o como decimos en hebreo, subido a la tierra de Israel. En los siglos XVII y XVIII, los judíos vinieron de todo el mundo judío, de Europa, de África del Norte, de Yemen, en pequeñas cantidades debido a las duras condiciones. Pero siempre hubo un movimiento constante de judíos que venían a Israel. El primer congreso sionista se celebró en 1897, pero 50 años antes, en los 1850, había más judíos que musulmanes en Jerusalén. En el resto de la tierra, sí, había más musulmanes, pero es importante saber que incluso antes del inicio del movimiento sionista, había decenas de asentamientos judíos en la tierra de Israel. En las últimas décadas del Imperio Otomano, como en todos los imperios, había muchos grupos diferentes. Algunos grupos se hicieron más grandes con el tiempo, otros más pequeños. Algunos compraron y otros vendieron tierras. Varias potencias europeas adquirieron tierras para instituciones y grupos, principalmente alemanes y estadounidenses, se asentaron en la tierra de Israel para apresurar la segunda venida de Jesús. Varios grupos distintos, ninguno se autodenominó palestino. El primer congreso sionista tuvo lugar en 1897. El movimiento sionista fue un movimiento nacional, no colonialista ni imperialista, sino nacional. Uno de muchos. Esta fue la época de la caída de los imperios, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, y del surgimiento de los movimientos nacionales. El movimiento sionista fue simplemente el movimiento nacional de los judíos. En la primera mitad del siglo XX, millones de personas se movieron de un lugar a otro para crear estados nacionales. Lo especial de los judíos es que nunca robaron ni utilizaron violencia para tomar ninguna tierra en la tierra de Israel. Siempre recibo comentarios de musulmanes y pro-palestinos acerca de los judíos robando la tierra a los árabes locales. Aquí tienes un desafío. Dame el nombre de un pueblo que los judíos robaron a los árabes desde el siglo VII, cuando el califato árabe colonizó la tierra de Israel, hasta 1947, cuando los árabes iniciaron una guerra para exterminar a los judíos. Desde el año 636 hasta 1947, ni un solo pie cuadrado fue robado por los judíos. Si no estás de acuerdo con lo que digo, demuéstrame que estoy equivocado. Dame los nombres de los pueblos que los judíos robaron antes de la Guerra de Independencia. Por otro lado, puedo darte muchos nombres de pueblos judíos que los árabes, o palestinos, si prefieres, destruyeron antes de 1948. Hebrón es un ejemplo de cómo los judíos han habitado la ciudad por siglos. En 1929, los árabes, no 1 o 10, sino bandas enteras de árabes, asesinaron a 70 judíos y el antiguo asentamiento judío tuvo que ser abandonado hasta que volvió a manos judías en 1967. ¿Quieres más nombres de aldeas judías que fueron abandonadas debido a la violencia árabe? Aquí tienes algunos más. Varias fueron reconstruidas después de un tiempo. Los árabes utilizaron la violencia contra los civiles judíos en la tierra de Israel muchos años antes de la ocupación y muchos años antes de que se estableciera la tierra de Israel. Y por cierto, no solo utilizaron violencia contra los judíos. Los cristianos también padecieron. ¿Recuerdas las colonias alemanas y estadounidenses que mencioné? Ellos también sufrieron. La familia de John Steinbeck, el novelista estadounidense, tenía una granja en las afueras de Jaffa, o al menos la tenían hasta que los árabes irrumpieron y asesinaron al tío abuelo de Steinbeck y agredieron sexualmente a su esposa y a su hija. Mark Twain y Herman Melville, dos grandes novelistas estadounidenses, también visitaron la tierra de Israel. Y al igual que cientos de otros peregrinos, escribieron sobre lo descuidada que estaba la tierra y muchos escribieron sobre lo violentos que eran los árabes locales.
De 1970 a 1948, los británicos y franceses controlaron Medio Oriente. Los judíos culpaban a los británicos de ser pro-árabes y los árabes culpaban a los británicos de ser pro-judíos. Lo diré tal como fue. Los británicos eran pro-británicos. Tenían dos intereses principales en la región: tener petróleo fluyendo desde Irak hasta el puerto de Haifa y asegurar que el canal de Suez permaneciera abierto. Y debido a que ambos intereses estaban en manos de los árabes, eran pro-árabes. Hoy en día es muy de moda estar en contra de las potencias coloniales y por supuesto que hicieron mucho daño, pero me parece absurdo que los pro-palestinos sean anticoloniales, ya que fue el Imperio Romano el que le dio el nombre de Palestina a la zona y el Imperio Británico el que le dio sus fronteras. Cuando los británicos y los franceses trazaron líneas en los mapas, inventaron dos naciones que nunca antes habían existido: los palestinos y los jordanos. Otro hecho que a menudo se pasa por alto es que los pro-palestinos siempre están hablando de inmigrantes judíos que vienen de Europa. Nadie habla de los árabes que llegaron a la tierra de Israel. Cientos de miles de árabes de Egipto, Siria y otros lugares entraron a la tierra de Israel en los años 30 y 40 para trabajar para los británicos y ahora se les ve como palestinos nativos. Es difícil estimar el número de árabes que entraron a la tierra de Israel entre 1917 y 1947 para trabajar para los británicos, ya que las fronteras estaban abiertas, pero el número está en los cientos de miles. Probablemente cerca de la mitad de la población de Gaza llegó a la tierra de Israel durante el tiempo del mandato británico. Sus apellidos generalmente dan una pista hacia el origen real de la familia. Me parece absurdo que personas como mi bisabuela, que llegó a Israel desde Europa Oriental en los años 20, después de soñar con una patria judía durante generaciones, sean vistas como colonizadores blancos, mientras que los egipcios que vinieron a trabajar para los británicos en 1945 son vistos como palestinos nativos. Ahora podrías estar diciendo: hey, ¿a quién le importa de dónde vinieron y si han estado aquí durante generaciones? Tienen derecho a la autodeterminación. Y de nuevo, estoy de acuerdo. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso la división de la tierra en un estado judío y un estado árabe. Los judíos aceptaron y los árabes se negaron, lo que desencadenó una guerra en la que intentaron eliminar a los judíos. Tras el plan de partición, los palestinos atacaron a Abbas y asesinaron a 5 judíos. Así comenzó la guerra. Se les ofreció un estado, lo rechazaron y empezaron a matar civiles judíos. No se salvó ni un solo judío en todos los lugares que cayeron en manos de los palestinos locales. Después de 15 meses de luchar contra los árabes locales y los 5 ejércitos árabes invasores, Israel ganó. Y sí, durante la Guerra de Independencia se destruyeron muchas aldeas árabes y alrededor de 700,000 personas fueron desplazadas. Esto pasa cuando tratas de exterminar a tus vecinos. Podrías perder y tener que pagar el precio. Al mismo tiempo, 800,000 judíos fueron brutalmente expulsados de los países musulmanes. Por alguna razón, a nadie le importa a ellos ni quiere contar su historia. Se han escrito millones de artículos y documentos sobre los palestinos que tuvieron que evacuar sus hogares debido a una guerra que ellos iniciaron. Sin embargo, se ha escrito muy poco sobre los judíos que vivían en países musulmanes que fueron sometidos a pogromos y tuvieron que huir, a pesar de que eran inocentes. Por favor, dime, ¿por qué te importan tanto los refugiados palestinos y sin embargo no te importan en lo más mínimo todos los millones de otros refugiados que tuvieron que huir al mismo tiempo? 14 millones de alemanes, aproximadamente el mismo número de hindúes y musulmanes, ucranianos, armenios, polacos, personas de los Balcanes, y podría seguir y seguir. ¿Que los refugiados palestinos son los refugiados más privilegiados del mundo? Algunos dicen que el plan de partición no fue justo, ya que los judíos constituían 1/3 de su población, pero obtuvieron 2/3 de la tierra. A eso diré esto: los árabes también obtuvieron lo que ahora se conoce como Jordania, por lo que de hecho los judíos obtuvieron una parte mucho más pequeña. Y también debería agregar que los árabes obtuvieron toda la buena tierra y los judíos obtuvieron la tierra pantanosa y la tierra del desierto. Y ahora voy a declarar un hecho que definitivamente va a molestar a todos los detractores de Israel. Los judíos tomaron la tierra pantanosa y la tierra del desierto e hicieron posible lo imposible.
Convertimos la tierra en oro. Israel es pionero en sistemas de riego y sistemas de desalinización. Israel inventó verduras y frutas que pueden crecer en agua salada y aún así saben dulces. En cuanto a los árabes, gran parte de su tierra ahora está contaminada y contaminada. Después de 1948, los palestinos tuvieron años para establecer un Estado palestino libre, ya que estaban bajo el dominio egipcio y jordano. Sin embargo, no lo hicieron. En 1964, los palestinos establecieron la Organización para la Liberación de Palestina. Organización para la Liberación de Palestina. Interesante, 1964 es 3 años antes de la Guerra de los 6 días. Entonces, antes de que Israel ocupara Cisjordania y la Franja de Gaza, y antes de que se construyera un solo asentamiento, ya estaban pidiendo la destrucción de Israel. Cuando los árabes dicen liberar a Palestina, no quieren decir que queremos un Estado palestino independiente junto a Israel. Lo que quieren es un Estado palestino que reemplace a Israel. Los palestinos rechazaron todas las ofertas que se les hicieron desde 1947 hasta 2008, cuando Ehud Olmert, el primer ministro israelí, ofreció a los palestinos toda la ribera occidental y Jerusalén Este como su capital. Dijeron que no a todas las ofertas que se les hicieron, invirtieron todo el dinero que recibieron del mundo en terror y luego lloraron que eran sus víctimas. La vida de los palestinos es más complicada que la de los israelíes. Pero solo pueden culparse a sí mismos. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuándo llegará la paz? No en un futuro cercano. Este conflicto no se trata de la tierra. Ya te he dicho que incluso antes de la Guerra de los 6 días y aún antes de 1948, los palestinos intentaban exterminar a los judíos. Aquí tienes otro ejemplo. Toma Gaza. En 2005, los israelíes se retiraron de la Franja de Gaza. Gaza es una zona libre de israelíes y judíos. Los palestinos reciben más dinero que cualquier otro grupo en el planeta, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países árabes, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué hacen con este dinero? ¿Infraestructura? ¿Educación? No, construyen túneles y compran armas para matar a los judíos. La Constitución de Hamás explica claramente por qué actúan así. La primera frase es que Israel existirá hasta que el Islam lo borre. No dice que queremos paz, no dice que queremos un Estado palestino. Claramente dice hasta que el Islam lo borre. Quieren un califato musulmán. Respeto a Hamás por una sola cosa, por expresar y ser claros acerca de lo que quieren, que es eliminar a Israel. Personalmente, quiero que los palestinos tengan un Estado democrático con derechos humanos y libertades. Y deseo que todos los árabes y musulmanes tengan lo mismo. Pero lo que quiero no es necesariamente lo que ellos quieren. Para resolver el problema, debes comprenderlo. El problema está compuesto por 2 cosas. Algo que los occidentales ya no comprenden, la religión. Y una de la que los occidentales no quieren hablar, los valores. El aborto no es relevante en la política europea. En los Estados Unidos, los políticos sí dicen Dios bendiga a América, y el debate en torno al aborto es en parte religioso. Pero cuando se trata de políticas exteriores, no escuchas a los generales estadounidenses hablar sobre difundir la palabra de Jesús. En el mundo musulmán es distinto. Cuando los árabes matan a judíos en un festival de música o a cristianos en una escuela en Nigeria o entre ellos en Siria, Yemen, Libia, ¿qué es eso? Ellos gritan Allahu Akbar. Dios es grande. La yihad es una guerra religiosa contra los infieles. Para muchos europeos, las palabras infieles y herejía probablemente les recuerdan días oscuros que ocurrieron hace cientos de años, cuando católicos y protestantes se mataban entre sí. Tristemente, esta situación persiste en algunas regiones del mundo musulmán. Solo piensa en las organizaciones de las que escuchas en el mundo musulmán. Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Qaeda, Boko Haram, los talibanes. Estas no son organizaciones nacionales, todas son organizaciones religiosas. Ahora hablemos de un problema más grande, los valores. Muchas personas huyen de esto como si estuvieran huyendo de un incendio, porque la mayor preocupación es potencialmente ser llamado racista. Quiero ser 100% claro aquí, aunque sé que algunos harán lo posible por malinterpretarme.
Si digo que los hombres son más violentos que las mujeres, ¿significa que odio a todos los hombres? No, no creo que todos los hombres sean violentos. ¿Significa que no hay mujeres violentas? No. Pero si en casi todos los países más del 90% de los encarcelados son hombres, entonces puedes decir que los hombres son más violentos que las mujeres. Creo que puedes criticar a cualquiera por cualquier cosa. Puedes criticarme como judío, israelí, hombre o guía turístico. Puedes criticarme por cosas que no puedo cambiar, como mi identidad, y por las cosas que elegí, como mi profesión, la música que me gusta, el hecho de que soy padre. Mi identidad está compuesta por miles de aspectos diferentes y puedes criticar cualquiera de ellos. Y puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Puedo decir que es verdad. Los socialistas no son muy educados y no saben cómo formar una fila, pero yo soy diferente. Y también puedo aceptar sus críticas. Si no eres un narcisista, sabes que no eres perfecto. No estoy de acuerdo con la narrativa de que solo se te permite decir cosas buenas sobre otros grupos y criticar al tuyo. De hecho, quiero ser criticado. Deseo que me hagan reflexionar y mejorar mis formas. El movimiento Me Too me hizo replantearme la forma en que interactúo con las mujeres y me hizo más consciente del lenguaje que uso. Critico a todos los grupos, estadounidenses, alemanes, fans de Britney Spears, judíos ultraortodoxos, mujeres, generación Z y musulmanes. Incluso critico al grupo más peligroso de todos, las madres israelíes. Si una maestra escribe que está enferma, no es necesario que 30 mensajes de pronta recuperación. No demuestras que te importa escribiendo un mensaje, solo estás llenando mi WhatsApp de spam. Si hubiera paz en todo el Medio Oriente y solo los palestinos musulmanes árabes recurrieran a la violencia, diría que está bien, tal vez estamos equivocados. Pero si los palestinos estaban recurriendo a la violencia antes de 1967 y antes de 1948, y casi todos los países musulmanes árabes son dictaduras con altos niveles de violencia y bajos niveles de derechos humanos, entonces tal vez realmente hay un problema aquí. También recibo comentarios de musulmanes que culpan al colonialismo y a los estadounidenses por todos los problemas en su mundo. Y es cierto que la creación de muchos países y fronteras en África y Asia fueron determinados por los intereses de los imperios europeos y que los Estados Unidos piensan principalmente en sus propios intereses. Pero siempre me sorprende encontrar que los musulmanes no asumen ninguna responsabilidad por sus malas acciones. La falta de democracia en la mayoría de los países musulmanes no está relacionada con los Estados Unidos. El hecho de que 17 de los 20 países más peligrosos para la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer sean musulmanes no tiene nada que ver con el colonialismo. El hecho de que casi todos los lugares más peligrosos del mundo para ser cristianos sean musulmanes no tiene nada que ver con el imperialismo. El mundo musulmán es enorme, tiene mucho petróleo y su fracaso tiene muy poco que ver con el colonialismo. Mira a los judíos, un tercio de ellos fueron asesinados por los nazis. Israel no tiene petróleo y está rodeado de enemigos. A pesar de todo, triunfamos y no gracias al dinero estadounidense. La mayor parte de ese dinero tiene que ser utilizado para comprar equipo militar de empresas americanas. Y además, los palestinos reciben mucho más dinero. Somos exitosos porque somos de mente abierta, pensamos fuera de la caja, invertimos en educación y no somos violentos. Esto es cierto también fuera de Medio Oriente. Mira las comunidades musulmanas árabes en Europa. Si hubiera disturbios violentos en París o Suecia, Rotterdam o Londres, ¿sería en los barrios judíos o en los barrios árabes? La paz solo llegará cuando los árabes cambien sus valores, cuando los países musulmanes se vuelvan democráticos, cuando todos los diferentes grupos en Siria dejen de matarse entre sí, cuando las mujeres iraníes sean libres de cubrir o no cubrir su cabello, cuando los hombres homosexuales no sean arrojados desde los techos en Gaza o encarcelados por la Organización para la Liberación de Palestina, cuando la población cristiana deje de disminuir en Medio Oriente y cuando los árabes israelíes dejen de matarse entre sí, entonces y solo entonces habrá verdadera paz. Por favor, dale like y comparte este video con amigos que necesiten verlo. Tengo más que decir sobre este tema, así que deja un comentario.